Muchas gracias, mi querida Katherine. Y nosotros estamos aquí en el estudio con un nuevo invitado, Gerson Ortiz. Él es escritor, editor y ahorita nos viene a contar sobre su nuevo proyecto, Soñarás Jamás. ¿Qué tal, Gerson? ¿Cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Agradecido por la invitación. Gracias. Contentísimo, me imagino, Sí, porque sí. este es un proyecto que lleva... ¿Cuánto tiempo te llevaste? Bueno, en la escritura propiamente del libro pues me tomó más o menos 9 meses. Fueron 9 meses de escritura y edición únicamente. Y bueno, luego el proceso en total fue de 2 años. 2 años. 2 años, sí, 2 años que incluyen, digamos, corrección, una edición más profunda. Yo siempre me he preguntado cómo es ese proceso, a partir de dónde empezás, ya concebís la idea, o sea, tenés en tu mente de qué vas a escribir, porque en una oportunidad escuché a un escritor que decía, no, voy escribiendo, de pronto se va formando, desarrollando la historia, voy desechando algunas cosas y me voy por ese tema. ¿Cómo es tu proceso? Claro, sí, hay muchos procesos y digamos en el caso de este, que es un libro de cuentos, es decir, que tiene 6 historias distintas. Cuentos cortos. Cuentos cortos, ajá. El proceso fue un poco así como vos contás. Hay historias con las que yo me iba, digámoslo así, tropezando un poco, ¿no? Iba yo descubriendo en la medida que iba desarrollando, tratando de describir a los personajes, haciendo que los personajes hablaran ellos mismos sobre cómo veían ellos la historia, etcétera. ¿Y qué se fuma el señor para estar empezando? No, y hay otras historias en el libro que son un poco más pensadas, que ya tenía escritas desde hace mucho tiempo, digamos, en algunos y las vas cuadernos. Juntando, claro, las iba más que nada como curando, ¿no? Revisando. Eso es todavía en el proceso de los 2 años. Ese es en el proceso de los 9 meses, de los primeros 9 meses. Y bueno, luego, como te decía, una edición más profunda, es decir, una mirada pues más atenta, ya lectura de otras personas que me hicieran comentarios, que me dijeran por acá creo que falta algo, no sé. Y bueno, y luego todo el proceso de impresión que corrió por cuenta mía, es decir, el libro no tiene una editorial detrás, es un libro pues autoeditado. Y pues me tomó algo de tiempo también. Claro, también. Claro. O sea, es que aquí uno le hace a todo. Claro, sí, sí. Solo falta que me digas, también hice la portada, diseñé la portada. No, eso sí, sí es de otra persona. Eso no. ¿Qué tan saludable es, ahorita que me hablabas de la lectura de otros autores, dejarse influenciar por otros, o muchos o pocos, pero de los buenos? ¿Qué tanto tiene influencia en tu escritura o qué tan saludable es? ¿Crees que es bueno? Te lo pregunto porque hubo una vez un escritor que dijo, dejo de leer por algunos meses porque si no de pronto empiezo a poner algo del otro autor. Ya, claro. Bueno, en cuestión de lectura de otros autores, en mi caso era necesario. Es decir, había en estos 9 meses que te cuento, había días, yo me iba, digamos, todos los días a determinado lugar, que era un lugar pues un poco pues aislado, etcétera. Y había días en los que definitivamente no podía seguir en el desarrollo de la historia. ¿La creatividad no fluye? Digamos que hay muchas cosas, digamos que había estructuras de historias que yo ya tenía previstas, pero no podía escribirlas por alguna cuestión, digamos, por cansancio, por X cosas, por un montón de cosas. Entonces, digamos, me servía mucho ver cómo era una especie de laberinto y a mí me servía ver cómo otros autores salían de ese laberinto. Entonces, sí, porque a mí sí me servía. Estás hablando en de alguna forma, de alguna fantasía, del sueño hacia la realidad. Hay un punto, ahí hay un límite que mencionabas en algún momento. ¿Cómo es eso? Porque me parece súper interesante. Yo leí un libro de Richard Bach que se llama Uno, y ahí habla como... Él menciona las vidas paralelas, que de alguna forma es un sueño y de alguna forma te toca de pronto estar en la realidad, como cuando uno dice el déjà vu. Pero contanos más por ahí, ¿por dónde es que va esta serie de cuentos? Gracias. Bueno, pues los cuentos, como ya lo he dicho otras veces, pues tienen un hilo conductor que es común en todos, que es
pues el hecho de soñar. Y bueno, este hilo conductor a veces es tangible, ¿no? Los personajes hablan de los sueños, hablan de que está soñando, y otras veces simplemente dejo al lector que decida cuál es de qué lado, digamos, está la historia y de qué lado está su interpretación. De hecho, me he topado ya con algunos lectores que me han dicho, mira, en este determinado cuento, yo creo que el sueño es tal, pero quisiera saber qué piensas tú. Entonces, yo creo que precisamente ese era como el objetivo de ese cuento, ¿no? Que el lector dudara y dijera, podría ser esto, perfectamente esto podría ser el sueño, pero también podría ser esto otro. Entonces es una decisión del lector en algunos cuentos. Claro, en otros es como más tácito, hay una confusión, digamos, expresa, ¿no? A propósito de la realidad con el sueño, una mezcla de ambas. Y eso que dejas al lector a su interpretación, entonces me imagino que es bastante digerible, porque, bueno, sí, me imagino que has leído a Borges. Borges a veces se echa unas sus fumadas que uno no sabe ya ni dónde anda, y hasta tiene uno que regresar para ver por dónde va. ¿Qué tan digerible es? Claro. ¿Ese es tu libro número uno? ¿Es el primero? Sí, es el primer libro. Sí, precisamente hace poco se publicó una crítica de mi libro, y el autor de la crítica decía que esperaba un libro bastante, no lo dice con esas palabras, pero eso interpreto yo, bastante más onírico. Este libro no es de literatura onírica, no es, digamos, un libro, digamos, con esa confusión, con esa profundidad filosófica u onírica, digamos, sino que yo siempre lo he explicado así, es un libro que habla sobre cómo influyen los sueños en la vida cotidiana. En la vida. Okay. Es eso, digamos, no es, hay un cuento que sí, como te decía, confunde a propósito, no confunde, sino mezcla a propósito el sueño con la realidad. Pero el resto de cuentos, digamos, son cuestiones muy, como tú decías, digeribles, que la gente va a entender, y que simplemente el lector va a decidir como una cuestión lúdica, ¿no? Un intercambio entre, para mí, esto es el sueño y esto es la realidad. Bueno, pues entonces contanos dónde lo podemos encontrar. Si quieres decir el precio, o si hay precios en distintos lados, contanos dónde lo podemos encontrar. Claro, muchas gracias. Pues el libro está a la venta en varias librerías del país. No sé, ¿puedo mencionarlas o es mejor no? Sí, mencionarlas. Está actualmente en Sofos Librería, en Artemis Edinter y en una librería de la zona 1 que se llama La Casa del Libro. En la ciudad, y en Antigua Guatemala está en la librería Casa del Conde. Los precios varían dependiendo de la librería, pero el promedio es 100 quetzales. ¿Y ya hiciste alguna presentación tipo conferencia de prensa donde invitaste a algunos de tus seguidores? Sí, hice la presentación en julio, finales de julio, que fue cuando lancé el libro. La hice en Casa Cervantes, y pues sí, estuvo como lleno de amigos, más que nada gente que ya me ha leído, porque bueno, como también publico algunas cosas previas, ¿no? en mis redes sociales, entonces... ¿Cuáles son? De una vez aprovechemos a mencionarlas. Sí, pues más que nada noticias, ¿no? Yo soy periodista y también escribo algunas noticias, y pues la gente, digamos, que me conoce, pues ya sabía que yo escribía por lo menos noticias. ¿Y tus redes sociales dónde te encuentran? Mis redes sociales pues me encuentran como Gerson Ortiz en Facebook, como @entrarenlanada en Twitter, @xsonido en Instagram, y solo esas tres son las que tengo. ¿Tenés alguna página donde tengas presentado alguna especie de prólogo, alguna especie de resumen sí, contarle a tu... Sí, de hecho en las páginas de las librerías que mencioné está escrito el epílogo del libro, y también en Amazon, si lo quieren comprar en línea, también está para lectura digital. Está a la venta, y pueden acceder a las primeras 20 páginas del libro en Amazon. Brutal. Pues felicidades, Gerson, enhorabuena. Este es uno de los trabajos que siempre se ha admirado, sobre todo de los escritores guatemaltecos. Te va a ir muy bien porque esto cada vez toma más auge.